Bueno, les damos la bienvenida para los que no entraron a las anteriores charlas. Este es el ciclo de charlas para construir y rondas de diálogo, que forman parte de las recompensas de la campaña de financiamiento que estuvimos haciendo el mes pasado. Así que agradecemos a todos los que hoy se suman y también a los que aportaron a la campaña, que a nosotros todos esos aportes nos sirven mucho para poder seguir acompañando a las 8 escuelas y aulas con acciones de mantenimiento, comunitarias y educativas. Y bueno, les recordamos que las charlas empezaron este lunes, 15 de agosto, y terminan el viernes 19 de agosto. Esta es la primera charla, o sea, el primer horario. Hoy vamos a tener 2 charlas y una ronda de diálogo. Puedo compartir. Ahí va. Acá se pueden ver todas las charlas. Y más tarde vamos a cerrar con una ronda de diálogo con diferentes ONGs que participaron de diferentes implementaciones. Y los próximos 2 días hasta el viernes seguimos teniendo otras charlas y rondas, así que son muy bienvenidos a seguir sumándose. Y les voy a contar un poco sobre la estructura de la charla. Vamos a empezar, bueno, presentando a Nico. Nico va a hacer su presentación. Hoy vamos a estar hablando sobre bambú y sus posibilidades dentro del ámbito de la construcción. Y vamos a dejar los últimos 10 minutos para preguntas. Entonces, si durante la presentación ustedes ven que les van surgiendo dudas o comentarios, los pueden escribir en el chat, y en los últimos 10-15 minutos los vamos a estar levantando con Nico. Así que bueno, les voy a presentar a Nico. Nico Agudelo es colombiano, actualmente como contaba recién está viviendo en San José del Guaviare, que es la selva colombiana, y se sumó a la red de Tagma en 2021, el año pasado, cuando construimos la Escuela Sustentable de Colombia en San Jerónimo. Es arquitecto de Manizales, muy apasionado por la construcción con bambú y diversas técnicas de construcción con materiales naturales con baja huella ambiental, y nos conocimos con Nico hace más de 10 años, cuando yo viajé a Manizales a visitar amigos colombianos con los que había hecho un intercambio de arquitectura, así que nos conocimos desde mucho tiempo, y desde ese momento mantenemos contacto, y cuando supimos que haríamos una escuela sustentable en Colombia, no dudamos en contactarlo, sabiendo que él sigue estando allá. Su proyecto se llama Regenerativa, que ahora nos va a contar un poco más, así que te agradecemos un montón, Nico, por darnos este espacio, tu tiempito, y te paso la palabra para que te presentes y nos cuentes un poco de vos. Bueno, súper, muchísimas gracias, Caro, por la presentación. Bienvenidos todos y todas aquí a este espacio. Espero que podamos pues compartir bastante en esta tarde. Yo vengo trabajando, pues yo soy arquitecto, me enfoqué, digamos, o sea, viendo como el impacto que generan las construcciones, ¿cierto? Es la segunda industria que más contamina en el mundo. Entonces decía como que no puede ser que trabajemos para ello, ¿no? Entonces empecé a buscar alternativas, con ello conocí la permacultura, viajé a Argentina, allí también estudié, lo conocí, por allá también nos encontramos nuevamente con Caro. Y bueno, desde ese momento como que enfoqué todo el tema de la arquitectura hacia la construcción sostenible. Creé Regenerativa en el 2018. Somos una empresa enfocada, digamos, en ir más allá de la sustentabilidad, en crear pensamiento regenerativo, que con nuestras acciones no contaminemos, sino que regeneremos para que hayan materiales para las generaciones futuras, ¿sí? Hoy por hoy somos un colectivo de arquitectos e ingenieros, principalmente pues colombianos, que trabajamos acá en la región con todo tipo de materiales naturales. Hacemos diseño, ejecución de obra, consultorías, pues asesorías, y tenemos pues toda una parte educativa donde hacemos talleres, tanto virtuales como presenciales. Entonces eso es un poco, la charla de hoy es el bambú, el acero vegetal. Es considerado el acero vegetal por su flexibilidad y resistencia, ¿cierto? Es un material maravilloso. Es mucho más liviano que el acero y es más resistente que el concreto, entonces en su relación peso-resistencia
es mucho mejor que muchos materiales industriales. Vamos a contar un poco sobre su uso para empezar. ¿Sí? Este material que vemos en pantalla, el bambú, hay muchísimas especies. Es como algunos llaman un regalo de los dioses, ¿cierto? Es una planta maravillosa, la cual realmente responde muy bien a nuestras necesidades actuales, porque hoy por hoy, digamos que vivimos en un modelo capitalista, consumista, que lo que hace es depredar y consumir los recursos cada vez más rápido. Se dice que hoy por hoy ya nos consumimos los recursos que podríamos ser capaces de regenerar este año, o sea que nos estamos comiendo el futuro de las generaciones, y el bambú es el maderable que crece más rápido. Vamos a comparar en la siguiente tabla. Aquí, por ejemplo, vemos una de sus características maravillosas, es que es de los mayores captadores de CO2, ¿sí? Mientras las coníferas como el pino, que es uno de los maderables que más se siembra, también precisamente por su rápido crecimiento, ¿sí? Fija entre 3,5 toneladas de toneladas de CO2 por hectárea al año. El bambú por hectárea llega a fijar hasta 9 toneladas, casi el triple, o sea, purifica muchísimo más el aire, casi en un triple, ¿no? Y en cuanto a su crecimiento, mientras un pino para usarlo en construcción necesitamos que llegue a una madurez de unos 15 años como mínimo, ¿sí? El bambú entre los 3 y 6 años ya está apto para construir, ¿sí? Se dice también que la producción de biomasa, materia orgánica que generan estos maderables, digamos, el bambú produce 90 toneladas de biomasa al año por hectárea, mientras que un bosque de coníferas produce 11 toneladas por hectárea, o sea, casi una novena parte, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el bambú es un material que realmente es, vuelvo a decir, como el regalo de los dioses, ¿no? Es una planta maravillosa que tiene mucho potencial, que nos permite ir con el acelere que vivimos actualmente como para contrarrestar un poco, mitigar el cambio climático y demás. La imagen que ven en pantalla es un guadual. La guadua es tan solo una de las especies que abunda aquí en el trópico, en especial pues acá en Colombia, Ecuador. Y guadua, la palabra guadua viene de un origen indígena que traduce planta de agua, ¿sí? Básicamente, si ustedes ven, es una planta muy tupida, es un condensador natural, por allí pasan las nubes y ella captura todas esas nubes y las baja y ayuda a que las fuentes hídricas estén limpias, a que aparezcan más nacimientos de agua, ¿sí? Es un purificador y condensador de agua. Se dice que tenemos alrededor de 1.600 especies de bambú en el mundo, en 4 de los continentes. El único continente que no tiene bambú originario es Europa. Europa no tenía pues bambú. Hoy por hoy en el sur de Europa, en Italia, España, pues se está empezando a hacer algunos cultivos, pero digamos que esta es una especie que no aguanta las temperaturas bajo cero, ¿sí? Pero hay alrededor de 1.600 especies. Se dice que existen hace más de 2.500 millones de años y es usada alrededor de hace 7.000 años, ¿sí? Es conocida también como la planta de los 1.000 usos. Hay 500 especies de estas que son comestibles y realmente, como les decía, sirve para muchísimas cosas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Algo importante a tener en cuenta es que el bambú es una gramínea, o sea, es un pasto gigante. Cuando estamos al pie de un bambusal, realmente nos sentimos como hormiguitas caminando entre ese pasto gigante. El bambú sirve para hacer muchas cosas como muebles, decoraciones, lámparas, utensilios. Hoy por hoy es muy común que en nuestras casas tengamos la tablita de cortar de bambú laminado, la cuchara de madera, ya hay muchas cucharas que son de bambú laminado y así. Se comercia mucho, como les digo, es un material muy, muy renovable, de alta resistencia. El bambú se come, generalmente lo que se come es lo que ven en pantalla, que son los brotes de bambú.
Digamos que en Latinoamérica no es tan común, pero en Asia sí existe el bambú salad, pues que es como una ensalada famosa a base de brotes de bambú. Aquí vemos otra imagen donde vemos esa cantidad de usos que tiene, se hacen instrumentos, se hacen bicicletas, alimentos, hay cerveza de bambú, hay trajes de bambú, hay carrocerías de bambú, balsas de bambú. Se dice que el primer fuselaje de un avión, pues ya que voló buscando un material liviano y resistente, fue hecho a base de bambú. Entonces, como para tener presente, ¿no? La planta de los 1000 usos. Esta planta tiene como dos grandes familias, como para conocer un poquito más de ella. Está la familia de los paquimorfos y de los leptomorfos. Los paquimorfos son los que vemos a mano izquierda, que realmente tienen este tipo de brote, digamos como por una especie de bulbos que se conocen como rizomas, ¿sí? Y el otro, el leptomorfo, es más parecido como el pasto en sí, que simplemente de los nudos van saliendo más raícitas, ¿sí? Vamos a ver fotos. Aquí vemos el leptomorfo, que parece más una especie de pasto común, ¿cierto? Este generalmente lo que tiene es que se reproduce en grandes extensiones, pero suelen ser plantas más pequeñas para usos más de artesanías, decoraciones y demás. Y en la familia de los paquimorfos, vemos aquí, ya digamos que en estas hay variedades un poco más grandes, como es en Latinoamérica la guadua, que está catalogada como una de las especies más resistentes, o el Dendrocalamus, que es la especie más grande que existe en el mundo. Aquí vemos el rizoma de una guadua, esto es en Risaralda, Colombia, ¿sí? Ahí vemos, eso que ven ahí es la raíz, el rizoma, que también se le llama o le dicen aquí coloquialmente como el dragón de la guadua o el caimán de la guadua, porque tiene un montón de patas, ¿no? Se dice que cada que cortamos una puede salir entre 1 a 7 brotes nuevos, entonces es una planta que se regenera constantemente, fácilmente y con todas las bondades que hemos hablado anteriormente. Entonces, eso es otra ventaja porque mientras un árbol maderable uno lo corta y ya toca esperar 15 años a que crezca otro, este cada año uno le corta y antes hace que la planta siga generando más y más brotes. Ya hablando de los usos en la construcción, generalmente las especies mayores eh, se usan para diversas cosas. La parte baja, que es la más resistente, pues ya fuera del rizoma, que es la raíz, es la cepa, ¿sí? O base, que es la que se usa para columnas, para cercos, ¿sí? Para la estructura más fuerte. De ahí sigue la basa, que es la intermedia, que se usa principalmente para viguetas, vigas y demás, igual que la sobrebasa, ¿sí? Que son como nivel intermedio, y ya la punta, que es el varillón y la copa, generalmente o se dejan como materia orgánica o se usan más en temas de artesanías, cerramientos, acabados y demás. Aquí vemos su crecimiento, realmente es alucinante cómo crece este material. Una vez sale el brote, vemos una imagen a mano izquierda de 3 o 4 días de que brotó, con el grosor que nace es el mismo grosor que va a tener durante toda su vida, ¿sí? Y la altura, si ven, a las 2, 3 semanas, estas especies crecen entre 10 a 30 centímetros por día. Haciendo el taller en la Escuela Sustentable aquí en Colombia, hicimos el ejercicio de a inicio de semana en la clase marcar un brote, ¿sí? Y hacia final de semana vimos que ese brote había crecido casi unos 60, 70 centímetros en solo una semana. O sea, es una locura ver esta planta cómo crece tan rápido, ¿no? Ella llega entre sus 5 a 6 meses a su altura máxima, o sea, es un bebé gigante, en 6 meses ya puede medir 20, 25, 27 metros de altura, pero de ahí a que saque sus hojas tarda más o menos un año para que ella ya sea autónoma y se alimente a sí misma. Igual todo es una misma planta, o sea, cada vara es como una ramificación, ¿sí? Pero todas están conectadas por debajo, es una sola planta.
Y para cosecharla, vemos en la imagen de la derecha, ya entre 4 o 5 años que tiene unos hongos, pues esto significa que ya es un material hecho, que ya está apto para la construcción. Entonces, entre los 3 y 6 años es que el material es óptimo para construir y tiene la mejor resistencia estructural, ¿sí? Listo, eso es como para ver el rápido crecimiento. Variedades, hay miles de colores, tonos, sabores. Aquí vemos algunos. En esta otra imagen vemos que es un material muy dócil. También con este material se han hecho ejercicios donde, si ven en la imagen inferior izquierda, se le ha puesto una moldura con platinas metálicas y ella crece de forma cuadrada o crece de forma rectangular, se amolda, digamos. Es un material bastante dócil, que tiene muchísima flexibilidad, que se adapta muy bien a muchas condiciones, ¿no? Acá vemos pues ejercicios más de laboratorio. Como para entender un poco su resistencia, vemos que vamos a hablar de izquierda a derecha, ¿cierto? Donde aparece la cabeza del bambú. Entonces se marca el entrenudo, que es el espacio que hay entre nudo y nudo. El nudo es cada una de estas líneas que vemos en el bambú. El canuto es ese espacio vacío que hay entre nudo y nudo. Y el nudo está compuesto por un diafragma interno, ¿sí? Y bueno, y vamos a hablar de la pared, pues, que es como ese alrededor. Realmente el nudo es como un ring de resistencia, o sea, es como un anillo de mucha resistencia. Entonces, estos nudos, entre más pegados, nos garantizan que tenga más resistencia, y también depende del grosor de la pared, que lo vamos a ver a continuación. Acá vemos, por ejemplo, la imagen de la izquierda es una guadua angustifolia Kuhn, que es una de las especies más resistentes que hay aquí en Colombia y en Ecuador, abunda bastante. Y la que vemos a mano derecha, que ven ahí que es un poco delgadita, esa es un Dendrocalamus, es la especie más grande de bambú que existe. No se encuentra en el continente americano, de esta especie solo hay en Asia. El Dendrocalamus llega a tener de 30 a 34 metros de altura y alcanza a tener casi que 30 centímetros de diámetro, o sea, es gigante. Se dice que hoy por hoy es la más grande, pero según datos históricos, se dice que llegaron a existir guaduas guaduas no, bambús de hasta unos, o sea, cuenta la historia que la gente navegaba en medio bambú. O sea, un bambú cortado a la mitad y ahí hacían sus canoas. Eso quiere decir que eran bambús que tenían 45, 40 centímetros de diámetro. Especies que hoy por hoy están extintas, pues, por todos los cambios climáticos y la depredación humana, ¿no? Acá vemos pues la pared, cómo se compone. Si vemos, cada una de esas fibras que vemos es una fibra que es como un hilo metálico. No sé si han visto cuando los puentes grandes que hacen, que generalmente llevan puros cables tensados y se recubren con cemento, ¿cierto? Eso garantiza que tenga mucha resistencia y flexibilidad a la vez. Básicamente, esa es la composición natural del bambú. Cada una de esas fibras es un hilo que va desde la raíz hasta la copa, y lo que lo envuelve se llama parénquima, que la parénquima básicamente viene a cumplir esa función como de cemento, es lo que enlaza cada una de esas fibras, ¿sí? Alrededor de esas fibras están las haces vasculares, que es por donde sube y baja el alimento, y la piel es algo muy importante, la epidermis del bambú, porque la piel dentro de sus componentes tiene sílice, o sea, tiene una capa vidriosa, ¿sí? Lo que hace que se parezca más al acero que a la madera. Por ejemplo, a la hora de trabajar con bambú, cuando se trabaja con brocas de madera, se suelen desafilar muy fácil por esta capa de sílice. Por eso, cuando usamos brocas para taladrar el bambú, lo ideal es trabajar con puras brocas para metal. Es el acero vegetal. Para garantizar su resistencia estructural, se dice que la pared, ahí vemos el grosor de la pared, debería ser entre un 15 al 20% del diámetro de la guadua. Eso nos garantiza que ese bambú sea supremamente estructural. Hay bambús que uno ve que tienen
16, 18 centímetros de diámetro, son anchotes, pero cuando uno mira la pared tiene 1 centímetro, o sea, son muy delgados, entonces eso no garantiza resistencia. A veces hay bambús que son más delgados y más resistentes, o sea que la resistencia la vemos en la pared y en la distancia entre los nudos. ¿Listo? Esas son como algunas generalidades. Vamos a entrar ya a hablar como de los materiales que se derivan del bambú que usamos en la construcción. Lo primero es que es el bambú rollizo. Básicamente el bambú se corta, se despieza en las partes que veíamos. Lo que se usa es la cepa, la basa y la sobrebasa, ¿cierto? Y esto se clasifica en camas donde pues se organiza por diámetros y se comercializa generalmente alrededor de 6 metros de largo. Pasamos al siguiente, que es la esterilla. La esterilla es un material que básicamente lo que se hace es romper los nudos del bambú y de ahí con un hacha se abre. Esto lo hicimos también en la construcción de la escuela, ejercicios para ver cómo se abre. Ahí estuvimos sacando músculo un rato y más o menos este es el resultado de la esterilla. Una esterilla tiene alrededor de 30 centímetros de ancho y se comercializan por 4 metros de largo. ¿Sí? Y lo otro que se usa mucho son las latas. La lata de bambú o latilla, básicamente es pues, la forma manual de hacerlos con machete o con esta herramienta que se llama estrella china, con la cual se sacan latas que son fibras del bambú, como vemos a mano derecha. Hay forma manual, vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver esta que es una forma ya con una máquina que hace presión, digamos, ¿cierto? Entonces ya con herramientas. O también, por ejemplo, en la escuela, en la siguiente imagen, por ejemplo, estuvimos sacando latas con una sierra de banco, ¿sí? Esto nos permitió sacar este tipo de piezas con las cuales se hacen cerramientos, acabados, entramados para paredes y demás, ¿sí? Aquí vemos ya latas de bambú, digamos que ya más pulidas, las cuales pasan por un cepillo de carpintería o así, pues también ya depende de las herramientas que tengamos o de la calidad con la que queramos hacer la construcción, pues podemos ir detallándolas más, ¿no? Este es otro derivado que básicamente se compone a base de un paquete de latas, se le conoce como pimbu. El pimbu básicamente son latas de bambú unidas con pines de bambú, ¿sí? Y esto se usa mucho para hacer pisos. O sea, realmente si ustedes ven son puras laticas una al lado de la otra, entonces son como pequeñas vigas. Y ya ese panel es súper resistente, ¿sí? Uno sobre él se puede parar, caminar, o sea, se usa para hacer entrepisos. Esto es para mí una de las innovaciones que se está desarrollando actualmente en Colombia y que ojalá se empiece a desarrollar en muchos lugares del mundo, y son los ecotableros. Los ecotableros básicamente son esterillas, ¿cierto? Puestas una contra otra, entramadas en sentido contrario, prensadas y pegadas con resina, y con esto lo que se están haciendo son ecotableros parecidos al superboard, drywall, letterboard, ¿cierto? A estos tipos de materiales con los que actualmente se construye mucho precisamente por su agilidad a la hora de construir y que va a disminuir muchos costos. ¿Cuál es la cuestión? Pues que este es un material renovable, que de rápido crecimiento, alta resistencia, y si en vez de usar superboard, que es de cemento, usáramos todos paneles de bambú, pues sería mucho mejor. Entonces es una alternativa que yo creo que hay que apostarle a ella, que cada vez siga existiendo más esta. Aquí vemos, estos son ya láminas de bambú, ya se les quita no solo cerrajas, sino que se les quita la epidermis, la piel, ¿cierto? Entonces la fibra queda pulida por lado y lado y con esto se hacen laminados de bambú. Con estos que ya se prensan con resinas y con estos que hacen la tablita de la cocina, la cuchara de la cocina,
pollos, muebles, y con esto incluso ahora se están haciendo vigas, machimbres y demás. ¿Sí? Entonces eso es básicamente como los derivados que salen del bambú. Sirven muchas especies, realmente es analizar. En el sur del continente yo estuve trabajando, por ejemplo, en Misiones, Argentina, con varias especies de bambú que hay allí, autóctonas y demás. No son de tanto grosor, pero sí tienen muy buena resistencia, ¿sí? En cuanto a técnicas constructivas, vamos a hacer un repaso como por los distintos, o sea, las distintas partes que se necesitan para una construcción, empezando por las estructuras. Básicamente, lo primero que hacemos, yo digo que si comparamos la construcción con el cuerpo humano, la estructura es el esqueleto, ¿cierto? Eso que nos sostiene. Entonces, en estructuras hay dos tipos de estructuras que podemos hacer. Estructuras con material rollizo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un proyecto que hicimos en Risaralda, Colombia. Es un mirador hamacadero, el de arriba, y abajo es un parqueadero para motos, ¿cierto? Las tres cubiertas que vemos abajo. Esos son construcciones con guadua rolliza, pero por ejemplo, si ven arriba, el mirador es curvo, ¿sí? Y esa curva se hizo a base de líneas rectas, ¿cierto? De ir poniendo tramos de bambú recto generando esta curva. Entonces esa es una forma de trabajar con bambú rollizo. En el siguiente ejemplo vemos, por ejemplo, un mirador. Este es un mirador que es la finca del café en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia, en el eje cafetero. El eje cafetero es como una de las zonas donde más se construye con este material en Colombia. Este mirador tiene 4 pisos, tiene una vista espectacular, y si bien mezcla un poco de lo que son pies de amigos metálicos, pues bueno, cimentación en cemento y metal para alejarla de la humedad, y tiene doble cubierta pues para protegerla también de la humedad y del sol directo. Siempre que trabajamos materiales naturales es súper importante alejarnos de la humedad del suelo y protegernos de la lluvia y el sol directo para garantizar la durabilidad de nuestras construcciones con más bajo mantenimiento, ¿sí? Si no, también se pueden mantener, pero nos implica un doble de mantenimiento. Seguimos, este es el pabellón Seri. Digamos que uno de los grandes referentes de la construcción con bambú a nivel internacional. Hay un arquitecto que se llama Simón Vélez, colombiano, el cual hizo, por ejemplo, este pabellón para una exposición de arquitectura colombiana en Alemania, ¿sí? Y esta es la maqueta de escala 1 en 1, elaborada en Manizales, en mi ciudad natal, y realmente es muy curioso. Esta construcción fue hecha alrededor de los años 2000, y en ese entonces todavía era ilegal construir con bambú en Colombia. O sea, el bambú en Colombia es un país que se paró a punta de bambú, y es apenas legal construir desde el año 2010, siendo la primera normativa en construcción con bambú en Latinoamérica. De ahí siguió Ecuador y Perú, 2015 y 2016, y en los otros países apenas se está implementando normativas. Entonces, con la bioconstrucción seguimos en esa transición hacia la normativa, digamos, en los países, pero en muchos de los territorios actualmente, como no existe norma, pues sigue siendo bien complejo construir de forma, digamos, legal, ¿sí? Obviamente sí, con todos los estudios, análisis y demás. Si ven sus cualidades, el alero que tiene esta construcción es un alero de 6 metros de largo. Vean ahí la escala, vean el calentador ahí abajo, tiene 6 metros ese techo ahí volando, es espectacular. Y es una mezcla entre arboloco y guadua. Este es una forma también muy bonita, inspirada también en la naturaleza. Como ven abajo, es inspirado como en unas hojas. Es la cubierta de un peaje en el Quindío, que es también parte del eje cafetero. Es una mezcla entre cemento, estructura metálica y guadua.
todo hecho con guadua rolliza, bambú rollizo, ¿sí? Esta es la Casa Infinito, es uno de los primeros proyectos que diseñé y ejecuté. Queda en una escuela muy linda que se llama la Casa de Campo, que es una escuela de permacultura, bioconstrucción, trabajo con la tierra en San Vicente de Ferrer, Antioquia. Es un tejido de bambú rollizo. Este es el Green School en Bali. Si ustedes ven la curvatura que se genera a mano izquierda, vemos que es una curvatura hecha con bambú rollizo recto, ¿sí? Entonces, pues es eso, es como que con el bambú rollizo podemos no solo hacer cosas más ortogonales, sino también generar curvas, preservando pues la condición natural del material. Otro tipo de estructuras que podemos hacer, aquí vemos, por ejemplo, algunos acabados, estos en la Escuela Sustentable acá en Colombia, hicimos acabados con latas de bambú, ¿sí? Para hacer los cerramientos del aula, ¿no? Ahí se alcanza a ver. ¿Mm? Este sí, la estructura principal fue en guado. Aquí entramos a ver otra forma de hacer estructura. Como vemos, esta es una estructura en bambú laminar. Ya agarramos latas, entonces ya no usamos el bambú rollizo, sino que como vemos en la imagen del medio, empezamos a amarrar una lata al lado de la otra y con esto hacemos vigas compuestas. Lo bueno de esto es que nos permite hacer vigas de la forma y de la dimensión que nos permita la imaginación. Algo muy curioso que nos pasó en esta estructura que vemos que era para cubrir los tanques, es que la losa, cuando se vació, la formaleta se torció un poquito y entonces ya no era un círculo, sino que era un óvalo y realmente era un poco complicado eh, hallar la forma. Entonces, con la construcción de vigas laminares, podemos imitar la forma que queramos y regular, porque pues, es un material muy, muy dócil, muy maleable, y pudimos copiar el óvalo de la losa y levantarlo como estructura para amarrar, digamos, ya todo el enjaule que vemos de la torre de los tanques. Abajo es madera reciclada que sobró de la obra y arriba son latas de bambú reciclado que nos sobró de la obra. Entonces es un material, fue una estructura bien bonita. Aquí, ahí con el equipo de Tacma. Aquí vemos, esto es también el Green School, como vemos, si bien abajo usan bambú rollizo, en el techo vemos que hay vigas compuestas de bambú laminar en el techo, ¿sí? Entonces esa es otra forma. La viga curva. Aquí vemos este otro, las vigas de techo son vigas curvas. Este es el restaurante Humo en Tulum, México, hecho por un colectivo que se llama Arquitectura Mixta. Tienen un trabajo excelente también, los invito a que lo sigan. Y como ven, digamos, la zona de atención del restaurante es un nido tejido con latas de bambú, ¿sí? Aquí vemos, o sea, cómo se inspiran en la naturaleza y como con las vigas laminares, pues realmente se pueden hacer formas supremamente orgánicas. Entonces, esta cubierta imita una hoja y se sostiene ya sobre bambús rollizos que no están plomados, si ven, y digamos que ellos se basan en una arquitectura muy orgánica y dicen que pues, realmente si vemos los árboles que hay al fondo, o sea, ningún árbol es completamente plomado, ¿no? O sea, todo tiene su movimiento en la naturaleza, entonces realmente el diseño parte de interpretar eso que la naturaleza nos enseña, ¿no? Igual, todo esto tiene su estudio, sus cálculos, no quiere decir pues que hayan puesto columnas al azar, sino que realmente se hace un estudio, pero digamos que se trabaja desde esa interpretación orgánica de las estructuras. Aquí vemos el ecoyoga, este es en Tulum también, se llama el Templo Lum, va a quedar en lo que es el Green School Latinoamérica, en México, que se está construyendo actualmente, y esto pues inició como otro proyecto, pero ahora está haciendo el Green School Latinoamérica.
También de arquitectura mixta, es una oda a las paraboloides hiperbólicas. Listo. Entonces digamos que la estructura, el esqueleto, ya vimos que podemos tener esqueletos con bambú rollizo o con bambú laminar, ¿sí? Esas son como las dos formas de hacer estructuras. Muchas veces cuando no tenemos un bambú de alta resistencia, muy grueso y demás, lo que se hace, los invito a ver otro ejemplo que se llama Canyaviva, Italia, y ellos lo que hacen es que como en Italia no hay bambú tan grueso, tienen bambús de 3, 4 centímetros de diámetros, pero juntan paquetes de 10, 15 bambús y hacen columnas y vigas compuestas y hacen unas estructuras también bellísimas. Entonces, digamos que no porque en mi país no exista esa especie, no pueda construir con bambú, no. Realmente es un material que se permite trabajar en cualquier lugar y la mayoría de especies pues son muy dóciles para trabajar con ellas. ¿Listo? Ya las instalaciones, digamos que instalaciones hidráulicas, eléctricas, pues realmente se instalan dentro de las losas, dentro de los muros. Acá vemos la instalación de esta que es la cabaña Terrapreta en Cundinamarca, Colombia. Seguimos. Si ven la losa que se está vaciando ahí, realmente es una losa en tierra. Esta cabaña se hizo toda con materiales naturales, o sea, lo único que garantizamos es pues, como que la cimentación siempre sea en concreto reforzado, garantizando la durabilidad y que nos aísle del contacto directo con el suelo, pero de ahí para arriba intentamos trabajar con la mayor cantidad de materiales posibles. Obvio, pues todo el tema de PVC y demás es por durabilidad, todo lo que son instalaciones que quedan dentro de los muros y dentro de la losa, aisladas, se tienen que separar del contacto directo con el bambú, ¿sí? Y ya desde que queden ahí por dentro, pues ya no va a pasar nada. Si seguimos, sigamos. Esta imagen, esta es una capilla que hicimos en Pereira, Risaralda, la capilla San Pedro Claver, una capilla hecha también en bambú, y si ven las instalaciones, aquí son instalaciones a la vista, entonces como va pegada al bambú, ya sea que trabajemos con bambú o madera, las instalaciones que van a la vista y pegada al material, como es un material inflamable, tienen que ir en tubería EMT, cosa que si hay un corto, pues no vaya a ocurrir un incendio y se nos vaya a prender la construcción. ¿Mm? Ahí vemos las capillas San Pedro Claver. Cerramientos, hay muchos tipos para hacer cerramientos. Vamos a ver algunas de las opciones. En especial pues enfocados como en el bambú, lo principal es la quincha o areque. Esta técnica se usa en toda América, varía simplemente los entramados, se le conoce como quincha en la mayoría de Latinoamérica, bareque en Colombia y taipa gimao en Brasil. Este es el bareque colombiano, es un bareque embutido, el que vemos en pantalla, con unas muestras de revoques gruesos. Básicamente la estructura principal es enguado a madera y ya se hace un entramado y ese entramado se rellena con tierra también, una mezcla de paja y tierra y se revoca con tierra. El bareque colombiano se caracteriza pues por tener los elementos horizontales. ¿Seguimos? Esta es una quincha inglesa, le dicen en algunos lugares, en Argentina la suelen llamar quincha francesa, y pues cambia el nombre pues según la región, pero básicamente lo que cambia es que los entramados van en diagonal. Aquí vemos la cabaña Terrapreta en Cundinamarca, ahí vamos a ver el proceso de la ejecución del muro. Entonces tiene la estructura principal en Guadua, pasamos e instalamos, digamos, ya todo lo que es la estructura en varillones o latas de bambú, y de ahí ya se hace el relleno y revoque grueso. Ya después de eso se aplica el revoque fino, todo eso se entierra, y este es el revoque fino, y ya por último se le hacen las pinturas y acabados. Esta es una pintura natural a la cal,
la pintura amarilla es con óxidos minerales y el aguado está con barniz natural, ¿sí? Estos son los acabados, es una construcción de bareque y tierra, piso en tierra, paredes de tierra, el cielo raso es de tierra. Este es bareque hueco. El bareque hueco no se hace con lata, sino que es la estructura, se cierra con esterilla o con paneles pues, de madera, pero entonces ya queda cerrado, ya no hay espacio y se deja vacío por dentro. Esta técnica se usa mucho en divisiones interiores, pues digamos para eliminar peso de los muros, para que sean más livianos, y también pues el vacío genera cierta protección termoacústica. Esta es una casa elaborada por uno de mis profesores en la universidad. Es una casa diseñada en bareque encementado, ¿sí? Es bareque hueco encementado, que es el bareque aprobado por la normativa colombiana. Y si ustedes ven, no quiere decir que porque construyamos con materiales naturales, pues que el diseño no pueda ser un diseño moderno o contemporáneo o un diseño como nos queramos imaginar. Esta es una casa con un diseño desde el punto de vista arquitectónico, pues muy moderno, ¿no? Así muy... Vemos la siguiente imagen, los acabados, y esta es la casa en bareque encementado, ¿sí? Ahí vemos los interiores de la casa. Este es otro cerramiento, es conocido como quincha peruana, ¿sí? Básicamente es un entramado mucho más sencillo. Pasemos y también se revoca por lado y lado, ¿sí? Esto permite hacer muros mucho más pequeños, o sea, son muros que llegan a tener 8 o 10 centímetros de espesor, mientras que los muros que veíamos anteriormente oscilan entre los 15 a 20 centímetros de espesor. Este es el muro tendinoso, otra técnica para hacer muros, digamos, ultra delgados. Se usa mucho para hacer muros y dejar el aguado a la vista. Este es un muro tendinoso clásico campesino que se hacía con costal de fique, se le amarraba alambre de púas para darle más resistencia y se revocaba por lado y lado. Se puede revocar con tierra, aunque se hace mucho también revocado con cemento. Este es un muro tendinoso que aplicamos en la capilla San Pedro Claver, que lo hicimos con varilla y mayavena. Y ya sobre esto aplicamos un pañete de cemento, seguimos, y eso nos permite que el muro sea muy delgado. Este muro tiene alrededor de 5 a 8 centímetros de espesor, y eso nos permite que la guadua se vea tanto por fuera como por dentro. Ahí vemos los acabados, la guadua queda expuesta, entonces es un muro realmente muy ligero que también nos permite optimizar mucho material, que es muy resistente y pues podemos dar buenos acabados. Obviamente, pues todo depende del cliente. Aquí, por ejemplo, el cliente no estaba muy de acuerdo con el tema de la tierra, entonces quería sus muros en cemento, entonces le planteamos esta técnica, que es una técnica, pues, siendo cemento una de las más eficientes, que menos recursos gasta y pues digamos que garantizamos un menor impacto ambiental. Celosías, esta es otra forma de hacer cerramientos, ya cuando no queremos hacer un cerramiento sólido, sino que pase aire, luz, entonces son cerramientos entramados. Aquí vemos en la escuela sustentable, aquí vemos esta imagen, ahí vemos en las puertas y ventanas y demás, las celosías. Aquí vemos esto es en Bali, un cerramiento con entramados de bambú, son tejidos. También hoy por hoy muchas de las empresas que vienen trabajando con el bambú, digamos, de forma más laminar, se han aliado mucho con personas, con tejedores de cestos, canastas, sombreros, porque tienen toda la técnica de manipular fibras. Y realmente lo que se hace, lo que se puede hacer con el bambú es esto, ¿no? Es como, si ustedes ven, esto es como un cesto gigante, ¿no? Seguimos. Aquí vemos, estos son cerramientos de la capilla. Estos cerramientos los hicimos con una especie de bambú que se llama filostaquis. Entonces mezclamos la guadua con el filostaquis y herrería.
Entonces, digamos que ahí ya hasta donde nos dé la imaginación. Este cerramiento, por ejemplo, es un tejido muy bonito y todo, pero ahí tiene un pecado mortal, y es que está completamente expuesto a la intemperie. Esa construcción no tiene alero, no, entonces si ustedes ven, se ve muy bonito para la foto una vez terminado, pero incluso ahí ya se está blanqueando, o sea, exige mucho mantenimiento. Por eso yo recomiendo que las construcciones que tienen bambú expuesto siempre tengan, como digo yo, buenas botas y buen sombrero, buena protección de la humedad del suelo y protección de la lluvia y el sol directo. Y otra forma de hacer cerramientos es con laminados. Hoy por hoy, estos laminados que les decía, los ecotableros, si vemos, ya sirven para hacer divisiones dentro de una casa, dentro de un apartamento. Entonces, el acabado es muy bonito. Entonces, esto permitiría casi que hacer divisiones sin necesidad de hacer más acabados, simplemente poner los paneles. Es una forma muy eficiente, resistente y demás, pues para hacer cerramientos. Aquí ven con los ecotableros también se hacen paneles acústicos y demás. Hoy por hoy hay 2 empresas aquí en Colombia que están trabajando con ello, y pues esperemos que cada vez sean más las empresas en Latinoamérica que le apuesten a ello. Si alguien quiere y tiene idea de negocio, de invertir, esto es una, yo creo que una muy buena inversión. Es el material del futuro, que ha existido siempre. Y ya para ser acabados, ya pasamos por el esqueleto, de ahí las instalaciones, que es todo lo que es como ese sistema nervioso del cuerpo, los músculos, que eran los herramientas, y ya los acabados, que es la piel, ese final que nos va a proteger y que quede y que embellezca la obra. Entonces tenemos los barnices, pisos y techos. Dentro de esto, pues este que ven, por ejemplo, es un barniz natural aplicado sobre un piso de tierra con cal. El barniz natural nosotros lo fabricamos a base de aceites y cera de abejas, lo que lo vuelve un material hidrófugo, o sea que repele el agua, pero permite el paso de humedad para que los materiales se mantengan vivos y estructuralmente resistentes. Aquí vemos, sí, ahí se está aplicando pues el barniz natural. Esto es una construcción en Pereira. Este es el mirador a Macadero que les decía. Si ven cómo se arma la curva, digamos, a base de líneas rectas. Este es un acabado, por ejemplo, de techo, donde en el techo usamos OSB, que son paneles de aglomerado de madera, ¿sí? Este es un acabado, por ejemplo, con esterilla de bambú. Y este es un acabado de techo con ecotableros, ¿sí? Aquí vemos un acabado de techo con bambú rollizo, pero una especie menor. Se ve súper bonito. Ahí lo que generalmente se hace en este tipo de acabados es que pues, este es como el cielo raso y encima de ello va una cubierta pues, para garantizar la protección de la lluvia. Este es un acabado en bambú laminado, ¿sí? Este es el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. El aeropuerto es alucinante y toda esa cubierta es puro bambú. O sea, cuando estuve allá casi me voy de bruces. ¿Ah? Este es un piso en bambú, bambú laminado, súper resistente, resiste tráfico pesado, es muy, muy bueno. El acabado es muy lindo. Y estos son acabados ya, por ejemplo, con fragmentos de bambú que se ven muy bonitos y ya son pues piezas de acabados, como digo yo, de fina coquetería, ¿no? Acá vemos, esto es la cabaña terrapreta, está en la zona de abajo que son miradores, de ahí se sacó toda la tierra para todo lo de arriba. Vemos, por ejemplo, una pared en bambú, que también es una forma de hacer cerramientos, y pues, digamos ahí ya ese tipo de acabados, que también algo muy importante es todo el tema de la iluminación. Entonces, la iluminación nos va a garantizar calidez, o frío, dependiendo de lo que necesitemos en el espacio. Entonces es clave pues también tener presente a la hora de nuestros acabados. Pues hasta aquí con esto ahí finalizo. Es un breve repaso
de todo lo que hay, digamos, y de todo lo que puede servir el bambú en una obra. Ay, muchas gracias, Nico. Me pareció hermoso poder ver como todas las posibilidades, todo lo que se puede hacer con una planta, que al menos en Colombia la veíamos en todas partes, como que era algo de todos los días y todas sus posibilidades. Muy tremendo. Bueno, si les parece, podemos aprovechar los 10 minutos finales para que puedan hacer preguntas. Se fueron sumando varias personas mientras vos hablabas, Nico. Y bueno, si quieren abrir el micrófono o si quieren escribir por el chat, yo también puedo leer las preguntas. Y yo te quería preguntar, Nico, por Dale. ejemplo, si yo estoy en Colombia, imaginemos que estamos en un lugar, tengo un terreno muy grande, si tiene sentido que yo me ponga a sembrar un bambusal, o sea, ¿sería una buena decisión esa o qué beneficios o qué contraindicaciones me puede traer esa decisión? Bueno, yo digo que sembrar bambú realmente es una de las cosas que ojalá todos hiciéramos, porque el bambú, como les decía, es un material altamente renovable. Realmente mientras él crece puede tardar entre unos 7 y 10 años mientras se establece un bambusal, pero el bambú nos va a garantizar que, por ejemplo, si en nuestra finca hay una cuenca o cerca hay algún lugar donde pueda llegar a haber agua, nos va a garantizar que ahí empiece a aflorar un nacimiento, a cuidar el agua que pase por allí y demás. Y realmente nos va a garantizar tener material. O sea, si tarda 7, 10 años en establecerse, de ahí en adelante todos los años vamos a poder estar sacando material. Y este material nos sirve no solo para construir, sino también para hacer cercos, para hacer canteros, como biomasa, o sea, para infinidad de cosas. En el campo se usa para hacer ductos, para transportar el agua de un lugar a otro, o sea, tiene mil usos. Entonces yo realmente sí lo aconsejo. Algo a tener presente, digamos, a la hora de ello es poder sembrarlo en un lugar donde sea una cuenca, un lugar donde se acumule agua, es una planta de agua, como brindarle las características para que él también tenga un buen hábitat, y pues tener presente que es una planta bastante alta que nos va a dar sombra y que necesitamos pues tener presente ello, pues para que no le vaya a dar sombra a alguna zona de cultivo o demás. Pero ya respetando eso, yo creo que ojalá todos sembremos bambú. Perfecto. Qué bien, qué bien. Bueno, es una buena decisión. Y la última pregunta que me surgía, pensando en que quizás algunos acá puedan querer sembrar bambú, es si es una planta difícil de controlar como su reproducción. O sea, cómo controlar ese territorio donde uno quiere tener el bambusal y donde no. Listo. Pues realmente sí es una planta, dependiendo de la especie, hay especies más fácil de controlar que otras. Como veíamos que hay dos familias, los paquimorfos, que son los que crecen generalmente más gruesos, son más fáciles de controlar porque los rizomas van pegados. Los leptomorfos, como son una raíz más como el pasto, a veces son más complejos porque ellos se pueden ir por la tierra y botar una vara a 3 metros de donde uno lo sembró. Entonces, esos digamos que son más complejos para controlar. Pero realmente, como todo cultivo, requiere manejo, cuidado, abonarlo en principio y demás. Realmente generan todo un ecosistema. Es un material muy bonito. Una planta que trae mucha tranquilidad. eh, Qué bien. Bueno, Nico, hay una pregunta en el chat. Leonardo pregunta, ¿cuántos años de vida útil tienen las construcciones en bambú? bueno, los años de vida útil dependen mucho digamos, de la forma constructiva, ¿sí? Y de todo el proceso de cosecha, inmunización y demás. Un bambú cortado en la época que es,
Como es una planta de agua, necesitamos que esté con poca agua. Es una planta también almidonosa, entonces es muy propensa a que la ataquen plagas. Entonces lo ideal es cortarla como en menguante, cuando la luna está yendo hacia luna nueva, que no se ve. Luna nueva, las aguas bajan, la savia en los árboles baja, es la época mejor para cosechar maderables. Y inmunizarlo, obviamente, es para garantizar que no le entre plaga. Una guadua expuesta a la intemperie puede durar 7 años, pero si tenemos todo el proceso y construimos alejándola de la humedad del suelo y protegiéndola de la lluvia, puede durar 40, 50 años. Y si la metemos dentro de la tierra, como es el bareque, que la guadua queda cubierta de tierra por todas partes, ahí lo que pasa es que ella vive como un proceso de momificación, ¿sí? Eh, Ahí hay una historia bonita y es que en mi legado familiar realmente no tengo ni arquitectos ni ingenieros cercanos en mi familia, ¿sí? Pero me encontré que mi tatarabuelo fue constructor y construyó en bambú en mi ciudad natal y fue de los pioneros pues con todo el estilo temblorero y tuve la oportunidad de restaurar una casa que él hizo hace 130 años y los muros que eran de bareque, que estaba la guadua bien preservada dentro de la tierra, la guadua seguía en muy buenas condiciones. Entonces, o sea, yo puedo garantizar que he encontrado guaduas casi que de 100, 130 años todavía con muy buenas condiciones. Pero por eso, depende de cómo la usemos, la preservemos y demás. Qué maravilla esa historia, me encantó. Bueno, y Leonardo también pregunta si en Colombia hay normas constructivas para la construcción en bambú. En Colombia existe la norma que se llama la NSR 10, la norma sismorresistente colombiana del 2010. En ella está autorizado, digamos, construir con bambú y madera. En el título G, si no estoy mal, ahí está como toda la normativa, eh, pero permite trabajar solo con bareque encementado. Digamos que eso es lo que promueve la norma. Como les decía, en Latinoamérica, los otros dos países que actualmente cuentan con normas son Ecuador y Perú, que sus normativas salen en 2015 y 2016. Y ahí va, hay países donde se sigue caminando la normativa, haciéndole mejoras, y pues realmente la cuestión con los materiales naturales es que como no tienen comportamientos estables, ¿sí? O sea, yo puedo cortar dos guaduas del mismo guadual, pero pueden tener paredes de diferente grosor, nudos a distinta distancia. Entonces, eso es lo que siempre ha costado para establecer normativas. Lo mismo pasa con la tierra. Con la tierra, como la tierra a 3 metros de distancia, tú haces un hueco y la tierra cambió, entonces las propiedades de resistencia son distintas y por eso es que cuesta tanto generar normativas de resistencia con los materiales naturales, pero es un camino que se viene andando en Argentina, en Colombia, en Uruguay, todo el tema para la construcción con tierra. Y pues la idea es que se le siga apuntando a eso para que realmente deje de ser algo que tiene un montón de tabús. Algo para contar ahí en la historia es que en Colombia se construyó mucho con guadua. En el 99 hubo un sismo muy grande que destruyó por completo una ciudad que se llama Armenia y las únicas estructuras que se mantuvieron en pie fueron las estructuras en guadua. O sea, los edificios de ladrillo y cemento, cemento y acero se partieron en dos, se cayeron un montón de edificios, de casas, y las estructuras que se mantuvieron en pie eran las en guadua. La guadua es, como dice Simón Vélez, es sismo indiferente, o sea, si tiembla o no, no le importa, ya baila con el temblor. Entonces funciona súper bien. Wow, qué tremendo. Bueno, y tenemos la última pregunta que la consulta es si las construcciones de bambú pueden ser atacadas por termitas. Bueno, específicamente por termitas,
no sabría decirte, pero bueno, sí hay muchos xilófagos que tienden a atacarlas. La cuestión es esa, hay que inmunizar y como les decía, cuando la guadua queda expuesta, pues necesita un poco más de mantenimiento. Es importante, como todo en la vida, o sea, todo requiere mantenimiento y en este caso es la inmunización y pues el barniz. Realmente cuando tenemos guaduas expuestas, el barniz básicamente lo que hace es hidratar la piel del bambú para garantizar su resistencia. Entonces esas son como dos cosas claves. Eh, pero sí, o sea, sí realmente hay distintas plagas, nos hemos encontrado a veces con plagas de especies maderables que atacan la guadua, pero pues todo ellos debe hacerle seguimiento y demás, y por eso es muy importante, pues si uno puede hacer el control de dónde consigue el material, eh, es ver todo el proceso de cosecha y curado, secado, inmunización y demás, como poder supervisarlo para garantizar que ese material dure. O sea, antiguamente no teníamos todos los inmunizantes químicos que hoy se tienen y como les digo, o sea, hay guaduas de 130 años que todavía existen y en ese entonces no había ese montón de venenos que hoy por hoy hay. Simplemente se cosechaba en la época exacta, con ciertos tips, digamos, del hacedor de campo que aprende en su experiencia. Y digamos que todo ese conocimiento pues se tiene y se transmite ya más cuando hablamos de temas de cultivo y corte y preservación de más, que es digamos toda otra charla para, para compartir. Ay, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Me parece que todos nos vamos muy inspirados y con un montón de posibilidades de todo lo que podemos hacer si tenemos bambú cerca. Quiero aprovechar también para recordar a los que quizás estén cerca de Colombia que todos los meses hay visitas guiadas en la Escuela Sustentable de Colombia en San Jerónimo. Entonces pueden pasar, conocer el espacio que es muy hermoso y ver todo eso que llevamos juntos en el año pasado, a fines del año pasado, y ver todo lo que se implementó en bambú y tantos otros materiales locales y naturales que estuvimos utilizando. No sé, Nico, si querés dar como algún mensaje final o algo para que lean o para que consulten o lo que quieras. Bueno, no, pues ahí les di algunos referentes como para que sigan, pues también los invito a que nos sigan ahí en redes sociales, ahí estamos compartiendo información, charlas, talleres y demás, como regenerativa.arq. Eh, y no, pues para finalizar, yo creo que así como un mensaje bonito que nos trae el bambú florece como toda planta, es muy raro verlo florecer, puede florecer cada 120 años, hay especies pues como que tienen floración muy esporádica, pero una anécdota muy bonita es sobre los puntos de vista, como un mensaje que nos llevemos, y es que mientras en la China, cuando florecía el bambú, ¿sí? Todos decían que era un momento de mal agüero, porque el bambú florece para dejar semillas para que hayan más generaciones futuras. Y él florece en los tiempos de sequía, ¿cierto? Entonces apenas venían las sequías, el bambú florecía, quedaban semillas y demás, pero eso significaba que venían sequías, entonces los chinos decían que el bambú era de mal agüero. Cuando florecía, venían épocas malas, ¿cierto? En la India, por el contrario, cuando el bambú florecía, la semilla del bambú es parecida al arroz, ¿sí? Y se cocina y se puede comer como el arroz. Entonces el bambú era una planta maravillosa porque en los tiempos de sequía era la planta que les daba de comer. Entonces, tener presente que realmente todo en la vida es cuestión de perspectiva y realmente hay que apostarle al uso de estos materiales y usarlos con todo el potencial que ellos nos brindan, ¿no? Entonces, espero que cada quien siga caminando ese mundo que quiere ver y que realmente sigan sembrando esa perspectiva de cambio. Es genial. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, te invitamos a vos y a todos los que están en esta charla a sumarse a las próximas charlas y rondas.
ahora en un ratito, en unos 15 minutos, empezamos la charla de Maxi, que es sobre estufería eficiente, un tema bien diferente, y más tarde vamos a estar haciendo una ronda de diálogo con diferentes ONGs que participaron de implementaciones en diferentes países. Así que bueno, los esperamos en otras charlas. Te agradecemos un montón, Nico, muy hermoso todo lo que compartiste. Y también contarles que habilitamos un nuevo canal en Discord, que es una nueva plataforma, pero que nos permite charlar y poder compartirnos más contenido e información. Entonces, para los que tengan ganas, ahí Anita dejó el link de Discord en el chat. Se pueden sumar, descargar la nueva aplicación y podemos seguir en contacto, ahí como tener un canal más directo para charlarnos. Así que les agradezco mucho a todos, muchas gracias Nico, y nos vemos en un ratito. Gracias a todos por participar, gracias a Tacma y que sigamos construyendo escuelas. Gracias Nico, un placer. Chao. Gracias.